Buenas noches, amigos y amigas. Es un gusto acompañarle nuevamente en el espacio del Grupo Parlamentario del FMLN, Voz Parlamentaria. Este día nos acompaña el diputado Misael Mejía. Él es diputado por el Departamento de San Salvador y dentro de la Asamblea Legislativa pertenece a la Comisión Financiera y también a la Comisión de Seguridad Pública. Diputado, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Vanessa, los amigos televidentes. Es un gusto estar acá abordando los temas de seguridad de nuestro país, que son la principal preocupación de los salvadoreños y salvadoreñas y sin duda el reto más importante que este gobierno tiene. Diputado, este espacio está diseñado para explicarle a la población el trabajo que se realiza dentro de las diferentes comisiones donde participan los diputados y diputadas del grupo parlamentario del FMLN. Dentro de la Comisión de Seguridad se está estudiando esta ley tan importante que es de rehabilitación y reinserción. ¿En qué consiste esta ley? Bueno, mira, Vanessa y a los amigos televidentes, nuestro país adolece en este momento de un mecanismo que legalmente le permita a las autoridades extender la mano a aquellos miembros de grupos sociales vulnerables o incluso pandilleros que no hayan cometido algún tipo de delitos, que no tengan persecución por el órgano judicial y la fiscalía, pero que por alguna razón se hayan visto involucrados en participar de estos grupos. El artículo 13 de nuestra Constitución, en su numeral tercero, hace referencia a la necesidad de que en el país pueda haber algún tipo de legislación secundaria que regule los mecanismos para reinsertar a jóvenes en riesgo social que impliquen algún tipo de peligro para la sociedad y que no hayan cometido algún tipo de delitos, pero también está vigente en el país la ley de proscripción de maras o pandillas, y esta ley en su artículo 9 también deja abierta la posibilidad, pero además la necesidad de aprobar una ley de reinserción y rehabilitación. Es en este marco que el presidente de la República, en un proceso de consulta con diversos sectores, pero luego también en consulta con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia y con la misma interpartidaria, hemos hecho un esfuerzo de revisar esta posibilidad de que en los próximos días pueda formalmente introducirse al primer órgano del Estado la iniciativa para su discusión. Particularmente el día viernes, el Consejo, recién pasado, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia hizo un resumen en relación a las distintas opiniones de los partidos políticos, de los miembros del Consejo, al documento inicial presentado por el gobierno. Lo que se esperaría es que el día lunes, que hay interpartidaria, también la interpartidaria pueda hacer algunos últimos agregados, de tal manera que la expectativa es que esta semana misma pueda hacerse formalmente la introducción del proyecto de decreto, de tal manera que la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, donde se espera que llegue el proyecto de ley, pueda iniciar la discusión cuanto antes, de tal manera que el país, además de los esfuerzos de represión y control del delito que la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, la Fiscalía, el órgano judicial desarrollan, podamos contar con esta herramienta que se sumaría a todo el esfuerzo de rehabilitación y reinserción que ya nuestro sistema penitenciario, en medio de las dificultades que hay, hemos venido dando pasos agigantados en la ruta de brindarle a nuestra niñez, a nuestra juventud, con los programas de prevención, pero a los privados de libertad y hoy a los jóvenes en riesgo social que se vean involucrados en las pandillas, una oportunidad de salir de ese círculo vicioso. Nosotros particularmente estamos convencidos que esta es una herramienta que permitiría sacar de las comunidades, brindar procesos de tiempos relativamente largos,
de internamiento a jóvenes que puedan optar a alternativas de formación vocacional, incluso alternativas de empleo que el Estado puede brindar en coordinación con otros actores importantes como el sector privado del país. En esa ruta hay en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia diversos sectores, el sector religioso particularmente, que han puesto a su disposición algunas metodologías, modalidades que han sido exitosas en otras experiencias. El mismo Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia llevó a un número importante de sus miembros a un viaje a Colombia para conocer algunas experiencias exitosas de combate a la criminalidad, pero no solo en la parte de represión, sino también en la reinserción y rehabilitación, que es distinta a la prevención. Entonces esta es una herramienta, primero repito, que hace falta, que no la tiene nuestra legislación, pero también en el marco del enorme esfuerzo de represión y combate a la criminalidad, puede brindarse oportunidad a aquellos jóvenes que recién ingresan, algunos que han sido más colaboradores, u otros que ya son miembros pero que no han cometido delitos, que no están siendo perseguidos por la ley, y que el Estado pueda asumir una actitud, una serie de programas que ayuden a sacarlos de esta situación. Esto vendría a ser similar, diputado, al programa que ya se está implementando con los condenados, que es el programa Yo Cambio. Es más o menos similar, digamos, porque de lo que se trataría es de insertarlos en la formación técnica, en la formación vocacional, de insertarlos incluso a la educación formal, pero también de ir brindando algunas alternativas laborales que se puedan coordinar con algunos programas o proyectos del gobierno. Sin duda que la experiencia que se tiene con el programa Yo Cambio en el sistema penitenciario es una muy buena herramienta. A propósito, fíjate que como justamente estamos en una fase ya de construir la fase 3 del penal de Izalco, que es un complejo penitenciario importante, la empresa a quien se le adjudicó el proceso de construcción accedió a una petición de las autoridades para que una parte de la mano de obra en el proceso de construcción de la fase 3 fueran privados de libertad en fases de confianza, es decir, los ingresos que van a percibir de ahí van a ayudar a su grupo familiar, a mejorar algunas condiciones importantes. En esta misma lógica, con esta misma experiencia, como bien tú decías, pero en el caso del Centro Penal de Apanteos también hay otro tipo de fábricas que ya tienen allí funcionando de manera muy, muy exitosa, y que en medio de las condiciones de hacinamiento, de dificultades que nuestro régimen carcelario tiene, el gobierno le ha entrado con un plan en el que se busca cero ocio carcelario, cero dinero adentro de las cárceles, todo el esfuerzo por eliminar la comunicación desde el interior hacia afuera, etcétera, de tal forma que complementar los programas que hay desde las cárceles hoy con jóvenes que es clave, y que en opinión de la ciudadanía de lo que se trata es de sacarlos de circulación, de evitar que se sigan comprometiendo más desde la pandilla. Son herramientas que el Estado está obligado a brindar, y que la ciudadanía sin duda puede empezar a percibir otro tipo de ambiente, mejores condiciones, recuperar el tejido social, la organización comunitaria, el tejido familiar. Son elementos que son claves, es decir, si al esfuerzo de prevención le sumamos rehabilitación y reinserción, te genera mejores condiciones para que la intervención en la prevención de la violencia, que ya se tiene todo un esfuerzo articulado en los 10 municipios con mayor índice de violencia, podemos empezar a ver resultados en un muy corto plazo, pero se requiere que el primer órgano del Estado brinde esta herramienta, que por supuesto en el caso del régimen penitenciario es más fácil porque ya la ley penitenciaria lo establece. Lo que hay que rescatar nuevamente es la actitud del gobierno de la República de abrirse pues a la discusión, a los aportes, de tal manera que luego de las discusiones ojalá esto no
no siga durmiendo el sueño de los justos, y que ojalá cuanto antes podamos brindar esta herramienta que tanta falta hace al país. ¿Para cuándo consideran ustedes dentro del seno de la comisión empezar con la discusión de este importante instrumento para el país? Bueno, lo que se esperaría es el presidente de la República, el comisionado para la seguridad, el ministro de Justicia, han planteado la necesidad de que esta misma semana ingrese al primer órgano de Estado, de tal manera que ojalá la primera semana de octubre podamos iniciar esa discusión en la Comisión de Seguridad Pública. Obviamente, diputado, para este tipo de acciones y para todo el tipo de acciones encaminadas a la prevención de la violencia y también al combate de la violencia y de la delincuencia en nuestro país se necesitan recursos. Hace un par de días el Ejecutivo presentó una propuesta de una contribución especial que vaya enfocada directamente, precisamente como su nombre lo dice, contribución especial para combatir la delincuencia y la violencia en nuestro país. Me gustaría primero que explicara un poco en qué consiste esta contribución especial y cómo beneficiaría para obtener ingresos en materia de seguridad. Bueno, primero la diferencia entre un impuesto normal y una contribución especial es justamente que su recaudación va directamente a un tema específico. Lo que se presentó en principio es la necesidad de imponer una contribución especial a todos los ciudadanos y ciudadanas del 10% de la tarifa de telefonía que se paga. Pero también el gobierno estaba preparando condiciones con la junta directiva de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones para que SIGET, en el marco de las facultades que la ley le da, particularmente en el artículo 8 y su reglamento, pudiese hacer balancear un mecanismo de reducción de tasas que la ley le faculta, y que lo que hay es un acuerdo preliminar, pero que está en algún nivel de discusión con las telefónicas para reducir la factura, el cobro que hacen las telefónicas en un 13%, de tal manera que la ciudadanía al dar su contribución del 10% estaría no teniendo ningún efecto, y si lo tiene será a la baja y no en incremento, de tal manera que al final el costo último lo terminarían pagando las empresas telefónicas, y se busca de esta manera no para encubrir nada, sino que ya nuestro país ha tenido un precedente de el cobro de 2-3 centavos de dólares por llamadas del exterior, y que algunos irresponsables que están en la lógica de bloquear los esfuerzos que el gobierno hace para generar contribuciones para el combate a la criminalidad u otro tipo de esfuerzos, fueron a ampararse a la Sala de lo Constitucional y se declaró inconstitucional este mecanismo, de tal manera que ahora entonces serían los ciudadanos, pero obligatoriamente las empresas de telefonía tendrían que reducir el costo de la factura de telefonía. El gobierno también ha planteado, y el FMLN acompaña plenamente esta idea de que la propuesta puede entrar a una discusión amplia, pero que tampoco lleve un enorme tiempo. Lo que los salvadoreños y las personas que nos ven deben recordar es que el gobierno ha hecho distintos esfuerzos. A finales de la legislatura anterior aprobamos en el país la emisión de $900 millones en bonos, cuya colocación había iniciado ya, y que el presidente había dispuesto que 100 millones de esos 900 iban a ir directamente al combate a la criminalidad. Lamentablemente, otra vez, militantes del partido Arena van a la sala, ponen una demanda de inconstitucionalidad, y ahí está vetado el país de poder hacer uso de esos recursos. El gobierno ha hecho un reconocimiento de las dificultades que se tienen en el tema de la criminalidad, pero también nuestra policía, nuestros miembros de las Fuerzas Armadas desarrollan un trabajo cotidiano en el territorio para enfrentar la criminalidad, en la que ponen en riesgo sus vidas, pero también en medio de una escasez de recursos, de carros patrullas, de mecanismos de comunicación, de armamento, munición, chalecos antibalas, un mismo uniforme o equipo.
a veces se tiene algunas dificultades por la falta de recursos. Uno no entiende a veces por qué razón hay, particularmente de algunos sectores recalcitrantes de la oposición, una actitud de exigir resultados, pero a la hora de brindar los respaldos necesarios para generar los recursos, como esta contribución especial, lo que hay es una crítica, digamos, con una avalancha de posicionamientos, pero nunca, particularmente de Arena, hemos tenido propuestas concretas en la lógica de buscar solución. Nosotros saludamos otras propuestas que ya se han hecho, algunas de ellas tenemos alguna duda, primero por los riesgos de que, como ya hay un precedente de la inconstitucionalidad que la Sala ha avalado en algunos temas, puede adjudicarse el mismo tipo de argumentación jurídica para detenerlo. Estoy hablando particularmente de la propuesta de Gana, que a nosotros nos parece que es correcta. Sin embargo, ya la Sala ha dado un precedente de declarar inconstitucional la propuesta de tasar las empresas que tienen ingresos mayores o ganancias mayores a $500,000. Pero propuestas como la del PCN, lo que sucede es que ellos lo que están planteando es la emisión de un bono especial o de un impuesto especial por la seguridad. Esta emisión de bonos sería un solo ingreso, y una contribución especial como la que se está planteando lo que permitiría es un ingreso más o menos sistemático, que le permitiría a las autoridades hacer una planificación de corto, mediano y largo plazo. Pero también el gobierno ha sido responsable y lo que ha dicho es que iría en el marco de ir buscando las distintas fuentes de financiamiento del Plan El Salvador Seguro, que tiene un enfoque y un abordaje integral, pero que tiene un costo también de más de $2,000 millones. Entonces, lo que es importante es dejar claro que no se cierra a la posibilidad de las propuestas y de sacar cuanto antes una solución al problema, sino también a buscar otras alternativas adicionales a la contribución especial. Así es, diputado. Vamos a continuar ahondando más en este tema después de una breve pausa. Regresamos en breve. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @GPFMLN. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor. Gracias por continuar en sintonía de Voz Parlamentaria. Estamos conversando con el diputado Misael Mejía. Él es diputado del Grupo Parlamentario del FMLN por el Departamento de San Salvador. Estamos hablando de la contribución especial que propone el gobierno para recoger más recursos en materia de seguridad. Diputado, vemos los diferentes sectores pronunciándose en contra de esta propuesta del Ejecutivo, pero también los hemos visto estar en contra cuando hay iniciativas importantes que afecten a las personas que tienen más dinero en nuestro país y que por ende tienen la posibilidad de pagar más. Hubo una propuesta el año pasado de un impuesto a los bienes suntuosos, y así otras tantas iniciativas que se han tenido, lo de los 900 millones que usted mencionaba, que están prácticamente congelados por la Sala de lo Constitucional y que iban también enfocados a este tema tan importante y que la población en general está pidiendo que se tomen medidas. Es correcto. Debemos recordar que además de los 4 centavos por las llamadas del exterior, que fue declarada inconstitucional, también la Asamblea Legislativa aprobó tasar con un 1% sobre el patrimonio de las empresas en el país que fueron a poner la demanda y luego a declararlo inconstitucional. Aquí el problema es que al ciudadano de a pie, a la gente común y corriente, por una cuota que deje de pagar de algún electrodoméstico que ha sacado en alguna comercial o algún recibo de servicios básicos,
inmediatamente los burós de crédito, las empresas que brindan servicios sobre récord crediticio de los ciudadanos y ciudadanas, inmediatamente lo suben y hay una red de gente que maneja esa información desacreditando a veces montos de bagatela, como dice la gente, menores a $100, o a veces mucho menos que eso. Pero en el país hay grandes empresas que han pasado décadas declarando pérdidas y cuando el mismo Ministerio de Hacienda se va a revisar la situación patrimonial, resulta que tienen más vehículos, tienen más plantas de producción, tienen más personal, tienen más bienes inmuebles, propiedades. Entonces ahí hay una contradicción, como es que hay pérdidas, pero el negocio sigue creciendo. Es simple, los ciudadanos, todo el mundo conoce de que una buena parte de las grandes empresas en el país tienen doble o hasta triple contabilidad. Le presentan a los bancos una contabilidad donde se declaran sus ganancias normales para ser sujetos de créditos. Y a veces esa es la real, pero le presentan al fisco, al Ministerio de Hacienda, estados financieros con pérdidas para eludir, evadir o incluso en algunos casos, lamentablemente, hasta robar los impuestos que los ciudadanos pagan. Pero aunque se han hecho diversos esfuerzos en distintos momentos para sancionar este tipo de actitudes de los empresarios, aquí medio se publicó hace unos meses por parte del Ministerio de Hacienda una deuda de más de $700 millones por un número bastante reducido de empresas, y los representantes de las gremiales empresariales armaron un gran escándalo, se fueron a la sala y le prohibieron al Estado simplemente publicar los deudores que hay contra el fisco. Yo creo que esa situación irresponsable, no solo de parte de quienes van a poner ese tipo de demandas, sino de la Sala de lo Constitucional, es bueno que la ciudadanía tome nota. Y además que busquemos los mecanismos de presionar para que en realidad la progresividad, es decir, que los que tienen más paguen más, pueda irse convirtiendo en una realidad. Pero como bien decía Vanessa, también se aprobó una ley para que aquellos ciudadanos que tienen algunos bienes de lujo como vehículos del año, ranchos, hoteles, propiedades en las playas, pudiesen pagar un impuesto que pueda abonar a los ingresos del Estado para resolver los distintos problemas del país, y también el país está vetado de esa posibilidad. Yo creo que es importante porque el gobierno no puede quedarse de brazos cruzados ante la necesidad de resolver una problemática que es la principal preocupación de la ciudadanía, como es el tema de la seguridad del país y la búsqueda de alternativas de solución debe ser fundamental. Por eso es que es importante que algunas fuerzas políticas, que no es el Partido Arena, han presentado algunas opciones, y más allá de aprobar o no como viene la propuesta inicial de la contribución especial, lo importante es irle generando otro tipo de ingresos, porque como la ciudadanía debe saber, el país ha venido en una disminución de opciones de ingresos, y los problemas creciendo o los esfuerzos del gobierno también entrándole con firmeza, con claridad y con transparencia a la búsqueda de solución de las distintas problemáticas que el país tiene. Nosotros estamos convencidos y por la experiencia exitosa de otros países del mundo, que la solución a los ingresos para el combate a la criminalidad no puede estar anclada únicamente a la esperanza de recibir cooperación o de optar a créditos, sea con bonos, sea con préstamos internacionales. No puede ser así. Los que más tienen la obligación de contribuir, de dar su aporte, y en esta ruta yo creo que es importante reafirmar de que la contribución especial, aunque sería una tasación a los ciudadanos, lo que se está obligando es a que las empresas telefónicas reduzcan el costo del servicio de telefonía, internet y otros servicios
prestan, de tal manera que si se logra un acuerdo en los próximos días podríamos tener una herramienta que es valiosísima. Si lo que se espera es recaudar más o menos $200 millones, sin duda que es un ingreso que en mucho puede contribuir a la eficiencia, a los resultados en materia de combate a la criminalidad, que yo quiero recordar que los datos oficiales de las autoridades lo que reflejan es una disminución importante en la casi totalidad de los delitos en el país. Los delitos patrimoniales que tienen que ver con robos, con hurto de vehículos con mercadería, con hurto de vehículos mismos, tienen una disminución de más del 60%. Estos datos los conoce la oposición. Lo que hemos tenido es un incremento en algunos momentos, y digo en algunos momentos, del tema de los homicidios, que es grave, que es el principal problema que el país tiene, pero las autoridades hacen un máximo esfuerzo, es decir, no solo es la presencia policial, los patrullajes, sino las capacidades que han venido creciendo de la policía de que en la época de flagrancia pueda brindarse resultados en capturas. Por supuesto que aquí hay otros temas que es importante ir complementando, como el de el papel que deben jugar la Fiscalía General de la República, el órgano judicial en este punto, pero regresando al punto, aquí lo que hay es apertura del gobierno, un posicionamiento que puede permitir, ojalá, o que debería de permitir que en los próximos días se pueda tener algún nivel de acuerdo, ojalá consenso, pero si no, pues de mayorías, y pasar cuanto antes a aprobarle esta herramienta al gobierno de la República y a empezar a generar esos recursos que permitan que nuestras comunidades, los municipios con mayor índice de violencia, empiecen una disminución a partir de los esfuerzos de represión, de control, pero también en la otra parte que ya abordamos en el primer segmento, de la rehabilitación y reinserción de jóvenes vinculados a pandillas, y que eso es lo que el Plan El Salvador Seguro, la política pública de seguridad y convivencia tiene, un abordaje integral de un problema que lo hemos acumulado, que se recibió con una situación en la que los gobiernos anteriores hicieron muy poco para hacer un abordaje integral de la problemática. Diputado, hay una propuesta del grupo parlamentario del FMLN para penalizar el delito de evasión y elusión fiscal, y es una propuesta que va acompañada por la población salvadoreña. Lo vemos a través de las redes sociales, porque dicen que no es justo que una persona, y como usted muy bien lo decía, que porque quedó debiendo X cantidad de dinero luego es embargada, y los grandes evasores están ahí con las manos limpias aparentemente, pero no hay nada, un accionar judicial en contra de ellos. Es correcto, el Frente ha presentado esta semana recién pasada esta iniciativa que busca decretar como un delito la evasión, la elusión de pago de impuestos en el país, y yo creo que debe ir en la lógica misma de generar condiciones de un empresariado mucho más responsable. Cuando uno escucha a algunos representantes de las gremiales empresariales, da la impresión de que está hablando con los responsables de ideología de los partidos, del partido principal de oposición, porque asumen una actitud en la que en realidad se les olvida de que sus gremiales son las que más exigen resultados, y particularmente en este tema de combate a la criminalidad, pero a la hora en la que deben asumir, ni siquiera estamos hablando de nuevos ingresos para el Estado, de nuevos impuestos para ellos, sino simplemente de asegurar mecanismos que le den las herramientas al Estado para poder cobrar lo que le deben. Y es bueno que los ciudadanos también revisen legislación comparada. Hay países como Estados Unidos mismo y otros países de Sudamérica en la que no solo hay multas, hay cárcel, sino que hay mecanismos mucho más rigurosos para algunos empresarios que de manera irresponsable actúan con la sociedad, porque ese es el punto. Pero nuestro país, que no solo goza de un nivel de libertad empresarial, que el FMLN está de acuerdo en ese punto, pero lo que no puede ser es que los niveles de tributación
que son de los países más bajos de América Latina, porque resulta que los países que tienen mejores niveles de tranquilidad, tanto en Sudamérica como en el mismo Estados Unidos, Europa, la contribución fiscal que dan es mucho mayor a la nuestra. No nos podemos poner solo a compararnos en temas de seguridad con ellos, sino también en el nivel de responsabilidad con la sociedad. Y yo creo que ojalá y la voluntad política de las distintas fuerzas en la Comisión de Hacienda, que es donde está esta propuesta que el FMLN ha presentado esta semana, pueda avanzar de tal manera que le brindemos al gobierno una posibilidad de sancionar de manera mucho más rigurosa a aquellos empresarios que evaden, que eluden y que en algunos casos incluso le roban los impuestos al país. Hay estudios serios de este punto que incluso no son del FMLN. Hay un ex embajador de los Estados Unidos que antes de irse, no lo pudo hacer estando en funciones por la razón que sea, pero antes de irse presentó el estudio y que reflejaba que $1.000 millones al año el Estado dejaba de percibir por empresarios que, haciendo uso de cualquier tipo de malabares, bueno, nosotros hemos derogado aquí alguna legislación en la que presentaban notas de exportaciones en las que el Estado estaba obligado a devolverle el valor de las exportaciones, lo que se llamaba un retorno por las exportaciones a las grandes empresas en el país. Es decir, había distintos mecanismos, no solo de evadir, de eludir, de robar impuestos, sino que incluso el Estado tenía que pagarles a ellos por ser empresarios exportadores. Yo creo que esos antecedentes es importante que la ciudadanía los conozca, porque son ingresos que a veces se tenía de manera ilegítima, de manera ilegal, lo mismo que sucedía con el negocio del subsidio al transporte público, y todas esas cosas se van corrigiendo. Lo que estamos haciendo entonces con este punto es, con el tema de la contribución especial, con la búsqueda de alternativas de ingresos, brindarle al gobierno herramientas, a las autoridades, a la policía, al ejército, los recursos que se necesitan para brindarle mayor tranquilidad a los ciudadanos y ciudadanas. Diputado, lamentablemente se nos está terminando el tiempo, pero me gustaría que cerráramos conversando un poco del trabajo territorial que desarrollan. Lo vemos participando en la jornada de voluntariado que organiza el grupo parlamentario del FMLN, pero también lo vemos desarrollando trabajo muy de cerca con los diferentes alcaldes. Hace un par de días me parece que estuvo en la rendición de cuentas del alcalde de Soyapango, Miguel Arévalo. Es correcto, el FMLN por mandato de la dirección, pero por principios estamos obligados a tener todas las semanas o todos los días algún nivel de contacto con la ciudadanía. Como bien decías, es nuestro quinto voluntariado que se desarrolló esta semana en la ciudad de Zacatecoluca. Sexto ya, y es una dinámica permanente que se viene haciendo, y de igual manera hemos estado participando en distintas actividades territoriales en los municipios, y particularmente en esta segunda rendición de cuentas en lo que va de este periodo del gobierno municipal de Soyapango, en la que los liderazgos comunales aprovechan no solo para agradecer los esfuerzos de la nueva administración, la eficiencia en la recolección de la basura, sino también en conocer algunos esfuerzos de prevención. Son más de 1.600 lámparas que el gobierno local ha colocado en distintas colonias de Soyapango, y por supuesto uno también logra recibir de la ciudadanía sugerencias, propuestas, algunas críticas no solo a la gestión municipal, sino al trabajo legislativo, y vamos a continuar en esa ruta de acercarnos todos los días a la población, de tal manera que el FMLN se convierte en la voz, de alguna forma, en traer a este primer órgano del Estado el sentir, el pensar y las propuestas de nuestros ciudadanos y ciudadanas más humildes que viven en el territorio, y que tienen también un esfuerzo permanente de organización y de búsqueda de alternativas de solución a los problemas que aquejan a nuestro país.
Diputado, queremos agradecerle por habernos acompañado y esperamos tenerlo nuevamente para que nos brinde mucha más información tan importante como la que nos ha compartido esta noche. Bueno, estamos a la orden, un gusto y un saludo a los televidentes. Gracias a ustedes también, amigos y amigas, por estar en sintonía de Voz Parlamentaria. Le invitamos a que visite la página del Grupo Parlamentario del FMLN. Es el único grupo parlamentario que cuenta con una página web donde coloca toda la información del trabajo de las y los diputados dentro de la Asamblea Legislativa y también en el territorio. Muy buenas noches, que descansen. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor.